hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, el hipotálamo produce CRH, la hipófisis CTH y la CTH va a actuar en la glándula adrenal. Pero la glándula adrenal tiene distintas partes, recuerden. Tenemos la corteza y tenemos la médula. En la médula se producen las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Y ahí no tiene nada que ver la CTH. La CTH no actúa acá. Estos estímulos son otros. Entonces, la CTH va a actuar principalmente en la zona fascicular que libera los glucocorticoides. ¿Cuáles son? El cortisol. ¿Ya? Y también puede actuar en la parte glomerular y la parte reticular. ¿Cuál es la glomerular? La que produce los mineralocorticoides, como la testosterona, que cuál es su función, retener sodio y eliminar potasio. En la fase reticular es que se producen los andrógenos. Recuerden que la glándula adrenal también produce hormonas sexuales. Por eso es que un macho castrado produce hormonas sexuales. Produce androstenediones y testosterona. Una hembra que está esterilizada produce estrógenos, y un macho también. ¿Por qué? Porque en la grasa, la testosterona se transforma en estrógenos por lo que se llaman aromatasas. ¿Ya? Por eso también la gente que es obesa tiene ginecomastia, porque tiene niveles mayores de estrógeno. Eso es porque la grasa produce más estrógeno, o lo transforma en realidad. Este es el resumen. Entonces, cuando tengamos un paciente canino con hiperadrenocorticismo, vamos a ver lo siguiente. El cortisol es la hormona del metabolismo normal de nosotros. Entonces, si el cortisol está muy alto de manera patológica, lo que va a ocurrir es que vamos a tener lo que se llama un abdomen penduloso. ¿Por qué? Primero, porque el cortisol, los corticoides, tienen una metabolización hepática. Entonces vamos a tener un paciente con hepatomegalia. Segundo, porque el aumento del metabolismo, ¿de dónde va a sacar energía ese paciente? Va a sacar energía de la grasa del músculo. Entonces el perro lo que hace es que pierde los rectos abdominales, se adelgazan, entonces se cae toda la panza. Por eso son panzones más que obesos, ¿ya? Y por último, va a perder el pelaje. Son pacientes que tienen dermatopatía y alopecia. Si notamos, por ejemplo, el abdomen, vamos a tener hiperpigmentación. Ahora, si tenemos un gato, y el gato tiene una característica especial y es la siguiente. En el gato, la piel se adelgaza tanto que muchas veces el diagnóstico que ustedes van a hacer en el felino es porque ustedes tiran la piel, por ejemplo, para poner una inyección y se quedan con un pedazo de piel en la mano. Entonces, si se fijan en este gato, se le iba a poner una inyección, se tiró el pelaje y se quedó con la piel en la mano. Eso es porque la piel pierde tanto colágeno que se vuelve muy frágil. Entonces la tiran y se pierde. Aparte, con la piel sobre tan delgada, hacen muchos hematomas que se llaman equimosis. Es el nombre del hematoma, por si acaso. No es hematoma. Entonces el síndrome de Cushing, que corresponde al aumento del cortisol, así se llama, síndrome de Cushing, puede tener origen exógeno o endógeno. El origen exógeno es cuando usted le dio mucho corticoide a su paciente. Generalmente paciente dermatológico, alérgico, en que usted le dio corticoides a muy largo plazo, entonces, ¿qué generó? Generó que aumentara mucho el cortisol y generó un Cushing. Y las otras causas son las causas que se llaman endógenas. Endógenas pueden venir de la hipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis produce mucha CTH. De la glándula adrenal, un tumor autónomo que produce mucho cortisol. O ectópico, hay tumores como los carcinomas bronquiales que producen ACTH ectópico. Entonces, el cáncer también puede producir Cushing. Pero eso es raro. Dígame. ¿El exógeno siempre es provocado o nunca es por otro? Siempre es provocado, porque viene de fuera del cuerpo. Entonces, las características del hiperadrenocorticismo son: el 85% de los pacientes con hiperadrenocorticismo, el problema viene en la hipófisis. Entonces se llaman HDP.
o hipófisis dependiente. O sea, la mayoría, ¿de dónde viene? De la hipófisis. El 70-80% está en la pars histalis o adenohipófisis y el 20% está en la pars intermedia. Por eso les decía que la pars intermedia es importante para evaluar un hiperadenocorticismo. La mayoría, casi el 50%, o sea, casi el 50% es un tumor menor a 3 milímetros. Eso es un tumor muy pequeño. Y la principal causa del tumor es un adenoma, que es un tumor benigno. Pero los adenomas que tengan tamaños menores a 10 milímetros se llaman microadenomas. Estos son generalmente microadenomas, tumores muy pequeños que están en la hipófisis. Y como dice su nombre, como son adenomas, son benignos. Entonces no metastizan generalmente. Entonces se quedan ahí, quedan signos clínicos y listo. Nada más que eso. ¿Ya? Ya eso no va a alcanzar. Eso no va a alcanzar. Entonces, el 15% de los pacientes que no tienen el tumor en la hipófisis tienen el tumor en la glándula adrenal. La glándula no se llama suprarrenal como el humano porque los perros no son bípedos sino que son cuadrúpedos. Entonces la glándula adrenal. Y de este 15%, la mitad es adenoma y la mitad es carcinoma. Por lo tanto tenemos un 50% benigno y un 50% maligno. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente que usted diagnosticó un tumor en la glándula adrenal, lo tiene que operar sí o sí. A diferencia del tumor de la hipófisis. Si yo encuentro un tumor de la hipófisis, lo tengo que operar, no necesariamente, si es benigno, ¿para qué lo va a operar? En cambio, el tumor adrenal, usted lo tiene que operar porque si no lo opera y llegan a ser un carcinoma, este tumor va a metastizar. ¿De dónde metastiza? Si es un tumor adrenal derecho, va a metastizar la cava, y si es un tumor adrenal izquierdo, va a metastizar la aorta. Y ahí el paciente va a morir, de una trombosis, de un tromboembolismo. Por lo tanto, esa es la dificultad y el problema de un tumor adrenal funcional. Generalmente son unilaterales, pero un 15% de los pacientes puede ser bilateral. Y ahí tiene mala suerte. Sacó el tumor y el paciente sigue con signo. Le hizo una eco y tiene el tumor en el otro lado. Ese es como el problema de este tumor. Dentro de los signos clínicos, uno de los principales signos clínicos que va a tener el paciente con Cushing es la poliuria y la polidipsia. O sea, toma mucha agua y orina mucho. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, no lo mismo, porque no alcanzamos, pero existe la ADH. La ADH es la hormona, como dice su nombre, antidiurética. La antidiurética lo que hace es retener agua. ¿Cómo lo hace? Si tenemos un túbulo renal y tenemos la sangre a la derecha y acá tenemos el lumen, lo que hace la ADH es que es un receptor que se llama receptor de vasopresina, porque la ADH también se conoce como vasopresina. Entonces, al unirse a este receptor de vasopresina, lo que ocurre es que va a exocitar lo que se llaman las acuaporinas, que son estas moléculas de agua. La exocita y la lleva al lumen. Su nombre lo dice todo. Acuaporina es de agua. Entonces, retienen agua y la van a llevar a la sangre. Así es como nosotros normalmente retenemos la orina. Si yo tengo un problema de Cushing, el cortisol alto lo que hace es que afecta a la unión ADH vasopresor. O sea, esta unión no se produce. Si no se produce, la acuaporina no llega al lumen y por lo tanto no retenemos agua. Si no retengo agua, orino más. Y si orino más, voy a tomar más agua porque me estoy deshidratando. Entonces esa es la explicación de por qué el signo clínico en paciente con Cushing muchas veces es poliuria y polidipsia. Se toma mucha agua y orina mucho. Otra característica que es muy importante en el perro es la siguiente. La fosfatasa alcalina es una enzima que tiene lo que se llama isoformia. Quiere decir
que vienen de distintas partes su expresión, o son distintas formas de la misma molécula. Y existen tres isoformas importantes en el perro, una que se llama VAL, que es la isoforma dependiente del hueso, otra que se llama LAL, que es la isoforma de origen hepático, y esas dos son importantes en el humano. Si el humano tiene una fosfatasa-sacarina alta, ¿cuál es la principal causa? Osteoporosis, por ejemplo. Pero el perro, y es la única especie que tiene esta característica, tiene una isoforma que se llama CAL, que como dice su nombre es una fosfatasa-sacarina inducida por corticosteroides. Esto es muy relevante en la clínica, muy relevante, porque si yo, por ejemplo, tomo un examen de sangre y tengo un paciente con una fosfatasa-sacarina sobre 800, cuando lo normal es 120, y tengo sobre 800, mis prediagnósticos van a ser o un cáncer o afecciones del hígado, carcinoma hepatocelular, adenoma hepatocelular, hiperplasia nodular del hígado, obstrucción del conducto cístico, y el otro es el Cushing. Por lo tanto, si yo tomo un examen de sangre y tengo una fosfatasa-sacarina de 2000 y le hago una ecografía y no tengo un tumor hepático, ese paciente puede tener Cushing. ¿Por qué? Porque si es perro, esa es la característica, ¿ya? Por eso es que la fosfatasa-sacarina es tan importante en la evaluación de la enfermedad en pacientes. Existe otra entidad que se llama Cushing atípico. ¿Cuál es el Cushing atípico? El Cushing atípico es porque aumentan los precursores del cortisol. Como les decía, el cortisol se produce de precursores, como la 17-hidroxiprogesterona y todas las prehormonas esteroidales que van a ir a formar andrógeno. Entonces, si yo tengo un paciente con alopecia o polidipsia y tomo el cortisol y el cortisol está normal, entonces lo que pasa con este paciente es que lo más probable es que aumenten los precursores. Los precursores del cortisol crean los mismos signos del Cushing. Y muchas veces esta entidad se mete en una patología que se llama alopecia X, que son estos clásicos pacientes alopésicos que no se sabe muy bien si va por el Cushing, va por la melanina, ahí se está evaluando. Pero este es un Cushing que se llama atípico porque le aumenta el cortisol. El feocromocitoma es un tumor en que aumenta lo que se llama las células cromafines. Las células cromafines son las células que van a producir adrenalina en la médula adrenal. Entonces, cuando nosotros tenemos feocromocitoma, vamos a tener una afección de la médula adrenal y va a aumentar la adrenalina y noradrenalina. La característica es que este tumor es muy encapsulado. Si se fijan, está acá, pero si yo me pongo a ver, voy a ver distintos colores en la corteza. Por tanto, no involucra ni el cortisol, no involucra la aldosterona, ni las hormonas sexuales. Sí va a involucrar, como decía, la médula. Entonces, paciente con taquicardia e hipertensión severa y taquicardia, y tiene una masa adrenal, es un feocromocitoma. Y la cirugía es de urgencia, porque ese paciente va a morir, ¿ya? Lo tienen que operar idealmente lo antes posible. Feocromocitoma. ¿Cuáles son los signos? Taquicardia e hipertensión severa, ¿ya? Las catecolaminas, ¿vieron el fisio, los receptores de catecolamina, de adrenérgico, esas cosas? Ya. Esos son los pasados. Ya. Esto lo puedo pasar, esto lo leo. Ya, el Addison. El Addison es lo contrario a la enfermedad de Cushing. Por lo tanto, es la baja principalmente de la aldosterona y del cortisol. Está asociado principalmente a un problema inmune, un problema autoinmune. Lo que se va a afectar son sus enzimas, una que se conoce como 21-alfa-hidroxilasa. Entonces acá lo que vemos es lo siguiente. Este esquema, yo veo los precursores del cortisol. Entonces, si yo tengo la afección de una enzima como la 21-alfa-hidroxilasa,
te fijas, esta enzima, ¿qué es lo que produce? Cortisol y aldosterona. Entonces, este paciente va a tener bajo cortisol y baja aldosterona. Si yo tengo esto, lo que voy a tener es clínicamente un paciente con bajo sodio y bajo cortisol. Entonces, ¿el paciente cómo llega? Choqueado. El paciente que llega hipovolémico, hipotenso, llega con diarreas, porque el cortisol va a ayudar a proteger la mucosa intestinal. Por lo tanto, va a ayudar a que la mucosa esté sana y no tenga diarrea. Lo otro, los receptores de aldosterona no solo están en el riñón, principalmente están en el riñón, donde se absorbe el sodio, pero también están en el intestino. Entonces, si yo tengo problemas de este receptor de aldosterona, en el intestino voy a perder sodio, el sodio arrastra agua, y va a tener una diarrea o un mote. Entonces, los signos clínicos del paciente con Addison son hipotensión, bradicardia, choqueado, diarrea. Eso es lo que es. La principal causa del hiperenocorticismo va a ser autoinmune, pero también puede ser por infecciones como la tuberculosis, puede ser de nacimiento, que el paciente nazca con esta enfermedad, el paciente nació, no sé, de 2 meses y llegó choqueado. O puede ser idiopática de causas conocidas. Y las secundarias son corticoide exógeno. ¿Cómo? Se puse Cushing. Bueno, usted tiene un Cushing y usted lo que dijo es, tiene Cushing, cortemos el corticoide. Ese eje está suprimido. Por lo tanto, si usted llega y corta los corticoides de golpe, va a tener un Addison. ¿Por qué? Porque como el eje está suprimido, ya que le estoy dando corticoides desde afuera, mi hipófisis no procesa TH y no estimula la adrenal a producir cortisol. Entonces voy a pasar de un Cushing a un Addison. Por eso los corticoides se bajan de manera paulatina, nunca de manera agresiva, ¿ya? Siempre paulatina.